Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la primera jornada del encuentro de arte y de sostenibilidad que hemos organizado con Siberia en la cabeza. Eh, Perdón por el eco. Nada, muchísimas gracias a todos los que vais a presenciar esta jornada. Estas jornadas, bajo el título, como he dicho, de Encuentro de Arte y Sostenibilidad, nacen con el propósito de alguna manera, dar a conocer proyectos que están trabajando en actividades o en líneas que mezclen arte en todos sus ámbitos con sostenibilidad. Entonces hemos dividido estas jornadas en cuatro sesiones que se producirán cada 15 días, todos los martes en este mismo horario, de 7 a 8:30. Esta primera jornada se titula Lazos Sostenibles y nos servirá un poco como prólogo e introducción a las demás. La segunda jornada se centrará en moda sostenible. La tercera jornada se centrará en arte sostenible y la última y cuarta hablaremos de eventos y festivales sostenibles. En la jornada de hoy, titulada Lazos Sostenibles, un poco la idea de lo que buscamos es el intercambio de procesos y proyectos e ideas en la búsqueda de creación y obtención de eventos culturales sostenibles de cualquier índole. No nos queremos centrar únicamente en la sostenibilidad medioambiental, sino que queremos hablar un poco de sostenibilidad a grandes rasgos en todos los aspectos. Y supongo que es algo que irá saliendo hoy a lo largo de la charla. Um, También que nos gustaría pues, dar una mirada un poco internacional y no solo ver lo que se está haciendo aquí, bueno, ver sí, igual ver lo que se está haciendo aquí en España, ¿no? Pero ver una mirada internacional. Por eso también contamos con presencia internacional dentro de los ponentes, a los cuales voy a empezar a presentar ya. Um, Contaremos con la presencia de Adriana Pedret. Adriana Pedret es creadora y consultora de proyectos culturales y está especializada en gerencia cultural. Es la fundadora y la directora de Exit Project, una plataforma de desarrollos de proyectos culturalmente sostenible, y una de las múltiples ramas de Exit Project es Exit Música, que se desarrolla en la ciudad de Setúbal, en Portugal, a lo largo de los últimos años. Centra su trabajo en la gerencia de instituciones y organizaciones culturales y en el diseño de gestión de proyectos culturales sostenibles de alcance internacional. Hola, ¿qué tal, Adriana? A ver, espera que estás con el mute. Ya. Ahora, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, aquí estoy. Muchas gracias. También vamos a contar con la presencia de Marta García Aro, que es responsable de la Oficina Española de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es una red internacional auspiciada por Naciones Unidas. Anteriormente ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector cultural, dirigiendo y coordinando proyectos en el Museo Picasso de Málaga o en el Museo Reina Sofía, y es fundadora de la plataforma Cultura Sostenible. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. También contaremos con la presencia de Juan Merín. Juan Merín es socio director de la Fundación Voces, cuya misión es lograr el desarrollo sostenible de las personas y de los pueblos frente a la pobreza, tomando la cultura como fuente de inspiración y base para el cambio social. Y también es socio fundador de SDI Europe Sector 3, cuya labor consiste en ofrecer soluciones inclusivas en favor del desarrollo socioeconómico sostenible desde el compromiso con la paz, la prosperidad, la justicia y la igualdad. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación. Buenas A ti, tardes. muchas gracias. Buenas. Y por último, estará con nosotros Yada Calvano, que es cofundadora de Chloe Sustainability, investigadora, docente y doctoranda de programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, y también es asesora medioambiental certificada por A Greener Festival. Chloe Sustainability es una consultoría para la organización para organizaciones de eventos del sector cultural y creativo,
que deseen comenzar a un viaje hacia la sostenibilidad y la economía circular. Hola, ¿qué tal, Yada? Hola, gracias Jorge y gracias a todos los participantes por estar aquí hoy. Pues muchas gracias a vosotros cuatro y nada, una vez presentados, voy a dar paso ya uno a uno a los cuatro ponentes para que nos hagan una presentación de sus proyectos, sus ideas y un poco en qué están trabajando. Y al final de las cuatro presentaciones abriremos turno de preguntas, si las hubiera, o de debates. Y nada, cedo ya la palabra a Adriana. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por esta iniciativa, Siberia. Vale, presento un poco lo que somos. Somos en Exceed Project, somos una organización que reúne a una serie de profesionales, productores, consultores, creadores de contenidos, curadores, diseñadores de ideas, realizadores y capacitadores, sobre todo con experiencia. Tenemos ya todos los que estamos en el equipo muchos años trabajando en el sector cultural especialmente. Somos hacedores de proyectos en cultura. Nuestros proyectos básicamente fomentan el pensamiento crítico, la autoestima de los territorios, las habilidades expresivas y las capacidades de transformación del entorno. Nos interesa mucho y tenemos el foco muy puesto en el trabajo coordinado y colaborativo entre todas las instancias, las artísticas, la de producción, las administrativas y las sociales. Trabajamos en varias áreas de desarrollo. La primera, como tú decías, en efecto, en la presentación, y además quizás donde el foco es más importante, es Exhibe Música. Es el área de música desde la cual desarrollamos Exhibe Música, que es una feria profesional especializada en la difusión e internacionalización de las músicas de Iberoamérica. Luego tenemos otra sección que es Exhibe Ideas, desde donde apoyamos la creación y activación y producción de proyectos culturales. Exhibe Content, desde donde generamos contenidos para la difusión artística. Exhibe Lab. Exhibe Lab es un área que nos gusta especialmente, no significa que no nos gusten también mucho todas las demás, pero esta porque es un área de exploración. Desde allí generamos laboratorios que propician diálogos entre sonidos, músicas, instrumentos, ideas, prácticas, creaciones, entre creadores. Así que, bueno, es un área en la que venimos trabajando. Llevamos ya varios proyectos desarrollados desde Lab y ha sido una experiencia muy interesante. Luego, Exhibe Masterclass es desde donde diseñamos nuestras activaciones para la transferencia de experiencias y de conocimiento. Y el año 2020, frente a la situación que todavía enfrentamos, decidimos crear Exhibe Pulse, desde la cual diseñamos consultas para medirle el pulso al sector cultural y al sector musical. Nuestro trabajo básicamente fomenta la cooperación entre lo que llamamos una red que está compuesta por artistas, promotores, entidades y ciudades. Trabajamos en función de tres principios o de tres bases, que es la cultura viva, la cultura reproducible y la cultura acumulada. La cultura viva, la que se genera en el momento en el que se celebra. La reproducible, todo lo que es antes y después, todo lo que nos permite generar un registro, difusión, publicación de lo que hacemos y de lo que activamos. Y la cultura acumulada es todo lo que tiene que ver con la activación del patrimonio material e inmaterial del territorio que abordamos y con el que nos relacionamos. A través de nuestra relación, básicamente me pareció muy interesante que dijeras que no solamente abordaríamos la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, porque evidentemente, sobre todo el fuerte en el que trabajamos nosotros es la cooperación cultural. Y es desde allí, desde donde realmente entendemos mucho más quizás la sostenibilidad, a través sobre todo de la difusión de identidades musicales. Nuestros proyectos están enfocados en el fomento del diálogo intercultural, la creación de redes y de relaciones de colaboración,
trabajamos y tenemos el foco muy puesto en la relación, en establecer una relación de colaboración y cooperación entre las ciudades y la gestión y los gestores culturales. Propiciamos la visualización de los valores artísticos y patrimoniales del territorio que abordamos y destacamos el trabajo creativo y el trabajo de gestión de la mujer en la cultura y en la música. Y además, y de algo que también creemos que es medular, medimos regularmente nuestros resultados para conocer cada vez más y mejor la dimensión del aporte de nuestros proyectos. Es este camino, evidentemente, para comprender, entender y acercarnos a la sostenibilidad, es un camino largo. Nosotros, la primera edición de la feria, que digamos que es nuestro proyecto más fuerte, arrancó en 2014 en la ciudad de Bilbao. Para ese momento ya teníamos la motivación, no lo identificábamos todavía como sostenibilidad, pero teníamos ya la motivación de generar una feria en función a los valores de identidad, diversidad, compromiso y al contacto y a la relación básicamente con el territorio. En 2015 generamos además fuimos aproximándonos poco a poco a estas posibilidades, generamos el primer congreso de programadores de festivales y en ese congreso visibilizamos de alguna forma la relación, propiciamos la relación entre los programadores de festivales y entre los festivales con la posibilidad de generar cada vez más circuitos de circulación que permitieran que las músicas y que la diversidad musical pudiera de alguna forma circular, moverse, los artistas pudieran asirse a redes de colaboración para poder circular. Además, en 2015 también pusimos el foco en la presencia y en la situación de las músicas originarias dentro de la industria musical. Ya para 2016 iniciamos un proceso muy interesante. En 2014 y 2015 realizamos las 2 ediciones en la ciudad de Bilbao. En 2016 nos mudamos, fuimos invitados a la ciudad de Évora, en Portugal, y ahí iniciamos un proceso de co-creación con la ciudad, donde profundizamos mucho más en el tema del diálogo intercultural, que era esa motivación que nos traía desde el inicio, y en la importancia sobre todo de visibilizar el patrimonio material e inmaterial. Llegábamos a una ciudad que era patrimonio de la humanidad, además salpicada por una cantidad de expresiones culturales y musicales muy importantes, algunas de ellas también patrimoniales, así que allí se empezó a generar sobre todo esa relación esa necesidad de empezar a co-crear y de generar contenidos y de generar esa colaboración directamente con el entorno administrativo, pues, y con la ciudadanía. Así que ya para 2017 trabajamos en el segundo congreso de festivales, afianzamos muchísimo más los lazos de colaboración entre los programadores con el fin de difundir y de circular la diversidad musical de Iberoamérica, pero además también empezamos a generar conciencia en la relación de la reutilización del material para la instalación de nuestro espacio profesional. Convocamos a los productores locales, que hasta el momento no lo habíamos hecho. Ya para 2018 empezamos también a generar líneas ya más estrechas de colaboración, no solo con Iberoamérica, sino entre España y Portugal. Colocamos el reconocimiento en la identidad y en el intercambio de la diversidad musical y cultural entre los dos países, desde el punto de vista de nuestros proyectos. Iniciamos un nuevo proceso con una nueva ciudad. Ya habíamos hecho 2 ediciones en Bilbao, 2 ediciones en la ciudad de Évora y ahora nos enfrentábamos a una tercera ciudad. Ya estábamos mucho más preparados para poder arrancar un proceso de co-creación con una ciudad. Así que esa tercera ciudad fue Setúbal, donde todavía estamos actualmente. 2019 abrimos la primera edición en Setúbal. Ese proceso nos llevó ya a crear una primera caja de herramientas
para los visitantes internacionales, para toda la convocatoria internacional. Incorporamos materiales reciclados en nuestras actividades, seguimos trabajando con productores locales. Y lo interesante de estas ciudades y lo interesante sobre todo tanto de Évora como de Setúbal y del proceso de co-creación con ellos es que las activaciones las llevamos a cabo, las hemos podido llevar a cabo por consenso en los cascos históricos de la ciudad. Allí nos hemos podido aproximar a todo lo que tiene, al patrimonio que por lo general está muy vinculado al centro, a esos centros históricos. Ahí hemos hecho mucho más contacto con los productores locales, con la gastronomía local. Hemos intentado que nuestros invitados internacionales puedan alojarse en la zona cercana al casco histórico, de manera que puedan ir a los conciertos andando. A pesar de ser una feria profesional y de tener un espacio dedicado al networking y a todo lo que tiene que ver con el intercambio profesional, la feria contiene prácticamente un festival que es abierto al público. Son más de 20, 22, 24 conciertos en oportunidades que se hacen en la plaza principal de la ciudad, en la plaza principal del casco histórico, con lo que la movilidad es muy fácil y es muy orgánica. Así que, bueno, llegados ya a 2020, nos enfrentamos a una realidad muy particular, pero entraré en esa realidad ahora, pero lo interesante de esto es que pudimos incorporar a la ciudad en esa realidad. Así que, bueno, 2020, ante la incertidumbre y ante las medidas sanitarias, decidimos generar una consulta al sector a lo largo del mes de abril. Entre abril y mayo trabajamos en el diseño de esa consulta. Esa consulta la llamamos Internacionalización de la Diversidad Musical en tiempos de COVID-19. Realmente lo que queríamos un poco era conocer cómo se enfrentaba el sector a estos nuevos retos que imponía la pandemia. Conseguimos vincular 40 países, 144 ciudades, 521 formularios fueron rellenados, entre los cuales se sumaban 15.088 respuestas recibidas. Esta consulta arrojó unos datos muy interesantes, muy relevantes. Sobre todo, arrojó básicamente que el sector era un sector autodefinido, formado por un alto porcentaje de emprendedores independientes con un interés relevante en la salvaguarda del patrimonio y con una motivación especial hacia incorporar la sostenibilidad, tanto en sus proyectos como en sus organizaciones. Había una predisposición positiva también hacia los contenidos online, aunque específicamente en esa pregunta hubo muchos resultados diferentes. Yo he reunido 5 o 6 resultados para esta sesión que me parecen importantes y relevantes. En el caso de las preguntas que estaban orientadas a la sostenibilidad, el 34% de la muestra consideró que incorporaba ya alrededor de un 50% de iniciativas a sus proyectos vinculados a la sostenibilidad y al funcionamiento de sus organizaciones. En relación a la colaboración, que era un aspecto que nos importaba mucho medir, porque de alguna forma es medular en nuestro trabajo, el 54% de la muestra valoraba de forma muy positiva el trabajo colaborativo, incluso lo identificaba como una alternativa para asumir los retos en la actualidad. El 86% en relación a resiliencia, por ejemplo, el 86% de la muestra se sentía preparado para asumir cambios en sus organizaciones a partir de los retos que suponen las medidas restrictivas. El 69% identificaba oportunidades y el 74% se ratificaba en su voluntad de continuar en el sector, de insistir en ser parte, en ser emprendedor independiente en cultura, cosa que nos pareció realmente muy, muy interesante. Cuando hablamos de que el sector, más del 58% reveló la encuesta que el sector, de un sector independiente, que se autodefinía como sector independiente, y el 49% de ese sector, de la media, perdón, de los consultados, tenían más de 20 años de experiencia en el sector. Así que interesante esto.
Luego, ante el aumento de los contenidos online, hubo resultados relativamente igualados, cuatro respuestas importantes. El 27% consideraba que el aumento de los conciertos y sesiones en vivo de música online eran una limitación para percibir ingresos, lógicamente. El 17% consideró que atentaba contra la calidad del trabajo musical. El 20% lo asumió como una posibilidad de llegar a un número mayor de espectadores y el 30%, que fue la mayoría, lo asumió como una posibilidad de internacionalización. Ante esto nosotros consultamos también, por supuesto, que era algo que ya nos tocaba muy directamente, qué consideraba la gente, qué opinaba la gente en relación a qué ferias y festivales se pudieran tornar virtuales a lo largo del 20, incluso a lo largo del 21. Y el 65,7% de los consultados consideraron que los festivales y las ferias debían tornarse virtuales. Así que nosotros como feria nos enfrentábamos a una situación muy compleja porque generar un escenario de colaboración, un escenario de intercambio de forma virtual es complejo, ¿no? Era complejo, no lo habíamos hecho nunca, era una cosa completamente nueva para nosotros y reuniendo estos resultados de que había una predisposición hacia este escenario y además reuniendo que había un gran interés por los valores de la colaboración, decidimos reunir a un equipo a lo largo del mundo. Reunimos más de 12 personas de 10 ciudades que eran ya parte del equipo de Exhibe, pero que lo activamos para esta edición de forma virtual. Sumamos herramientas y mecanismos, Project Manager, videoconferencias, acciones de capacitación para nosotros mismos, para poder asumir evidentemente esto. Y convocamos al sector para sumarse a una edición colaborativa. Cabe decir que capacitamos, asesoramos e incluso intentamos generar contenidos. Hicimos una selección de muchas de las experiencias que en música fueron muy inspiradoras a lo largo de la parte más compleja de la primera parte de la pandemia. Y la sumamos, compartimos esos contenidos, sobre todo para que resultaran inspiradores para el sector en miras de seguir adelante asumiendo los retos, ¿no? Un poco los resultados, y con esto termino, que fueron muy interesantes, más de 21 acciones colaborativas, una edición que supo adaptarse a los retos del momento, reconocimiento en las músicas tradicionales, una ciudad que apostó por venir con nosotros de la mano a una edición virtual. Así que también aprendimos con ellos a generar contenidos que pudieran también aportarle valor a la ciudad a nivel de alcance, a nivel de difusión, a nivel de la posibilidad de difundir el destino a nivel internacional. Fue realmente una experiencia increíble. Generamos más de 84 contenidos en exclusiva para esos 3 días de edición. Contamos con 121 participantes entre músicos, programadores, expertos y organizaciones. Conseguimos un 51% de igualdad sustantiva de género. Fueron compartidas más de 1000 pantallas, se generó una autopista de pantallas impresionante que hizo que esta edición llegara a más de 150.000 cuentas de redes sociales, cosa que para nosotros habría sido imposible en una edición presencial. Se generaron capacitaciones, asesorías, se llevó adelante una edición en 3 idiomas, 12 horas de transmisión en streaming y más de 30 países vinculados. Así que bueno, fue una experiencia increíble. Creo que una de las conclusiones importantes de esto es que las ediciones híbridas se convierten en una alternativa muy interesante. Desde luego es necesario regresar a lo presencial, a la calidez del encuentro, del abrazo, pero está muy claro que la posibilidad de alcance que genera las alternativas virtuales son muy interesantes. Hasta aquí, no sé si me excedí. Gracias Adriana. Ha estado perfecta la explicación y la verdad es que has dado, bueno, lo has explicado perfectamente, muy, muy claro todo y has dado algunas claves interesantes que luego si quieres cuando acabe de hablar todos los compañeros hacemos un poquito más ahí
incidimos un poquito más en ellas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Adriana. Ahora vamos a dar paso a Marta García Aro. Hola. Adelante, Marta. Hola. Hola, pues muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues como me ha presentado Jorge al principio de la conexión, yo trabajo en la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y quizá os preguntéis pues, qué hace en este encuentro de arte y sostenibilidad una red de la ONU que se dedica a promover el desarrollo sostenible y qué puede tener, ¿no? De relación el arte y la sostenibilidad aquí. Sin embargo, bueno, nosotros desde hace 5 años estamos trabajando por promover la cultura de la sostenibilidad en todos los ámbitos y uno de los sectores donde vimos que quizás había bastante retraso en la aplicación de criterios sostenibles era el sector de la cultura. Es cierto que es un sector que quizás no es el que tiene una de las mayores grandes huellas ecológicas, pero aún así era un sector poco movilizado. Y luego, por otro lado, también el sector tampoco conocía suficientemente los temas relacionados con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que como la mayoría de personas que estáis aquí ya sabéis, es la agenda de sostenibilidad global que está marcando, pues que es la hoja de ruta hacia un planeta más justo, más pacífico, más verde, etcétera, y que todos los países tienen que cumplir. Bueno, nosotros desde esta red que os digo de Naciones Unidas vimos que para el sector cultural hacía falta apoyo en esta transición hacia la sostenibilidad y casi desde un principio, cuando se abrió la antena en España, pues pusimos el foco en la cultura. La verdad es que 5 años después y ahora con la pandemia, pues el trabajo que veníamos haciendo se ha vuelto casi más importante que nunca y está más vigente que nunca, porque la pandemia ha puesto en el centro del debate problemáticas que eran ya urgentes desde hacía mucho tiempo, que realmente debían abordarse, pero que no acababan de arrancar y no quiero decir gracias a la pandemia, pero la pandemia ha provocado que muchos de esos cambios necesarios y urgentes pues se hayan producido a una velocidad que de otra manera pues no habríamos logrado. Desde una organización como la mía, que llevamos 5 años empujando para hacer determinados sectores más sostenibles. Entonces, bueno, simplemente empezar también diciendo que el contexto actual de alguna manera ha propiciado una oportunidad para cambiar las cosas y que yo creo que también para el sector cultural pues es una oportunidad para no volver a lo de antes y hacer las cosas de otra manera, pensando cómo hacemos las cosas, buscando reducir nuestra huella y planteándonos todos los proyectos culturales con un enfoque sostenible. Es verdad que el sector cultural es un sector que vive muy en precario, pero a veces, igual que muchos temas de ahorro energético se pusieron en marcha por el tema de los ahorros de costes, pues creo que también ahora tenemos otra oportunidad diferente para darle la vuelta a muchas cosas. Bueno, cosas que tenemos que cambiar son montones, pero digamos que para centrarnos en la parte cultural, desde nuestra red, y es lo que yo venía a contaros hoy, lo que estamos intentando hacer es acompañar a los agentes culturales en este camino y ofrecer una serie de herramientas y espacios donde poder conectar y aprender juntos. Entonces, yo ahora lo que quería era compartir algunas de estas herramientas y espacios de conexión que hemos creado en los últimos años para que todas aquellas personas que estéis interesados en trabajar de una manera más sostenible, pues sepáis con qué recursos contáis, qué personas están trabajando en estos temas y bueno, no ir dando palos de ciego para intentar ser más sostenible, que bueno, a veces uno no sabe ni por dónde empezar y puede resultar un poco difícil. Pero no hay que inventar nada nuevo, hay muchísimas cosas hechas, disponemos de muchos manuales y páginas web de referencia que ahora voy a comentar. Y bueno, yo espero que después de esta pequeña intervención, pues todas las personas que
que quieran empezar con esto se sumen, ¿no? al carro de la sostenibilidad. Marta, perdona, te corto un momentito solo. Es que de vez en cuando se te para la cámara, se detiene la imagen. Entonces, Vale. para ver si tienes algo por ahí enchufado que esté... Y si no, pues nada, seguimos. Es para Ya, ver pues si... me temo que no tengo nada más conectado. Lo que pasa es que estoy Vale, conectada al móvil. bueno, vale, pues nada, Si ya me está. dais, sí, si me dais un segundo, me voy a conectar al wifi de otro móvil a ver si con eso funciona mejor. Vale, A ver, voy a intentar conectarme. A lo mejor me congelo un segundo, ¿eh? vale. Si no, pasamos a Juan y luego seguimos contigo. Vale, se ha quedado congelada. Vamos a esperar un momentito a ver si recoge la conexión otra vez y si no, pasaremos a Juan y luego retomamos con Marta. Un momentito. ¿Vale, Juan? ¿Te parece? Estás en mute. A ver, ahora, Juan. Sí. Hola. Pues, ¿te parece que sigamos contigo mientras Marta soluciona un poquillo su problema? A vuestra disposición, por supuesto. ¿Vale? Y ahora cuando se conecte, cuando acabes tú, pues que ella Vale, termine su parte, ¿vale? muy bien. Mira, dice que está. No sé si queréis que A ver, continúe. espérate, a ver. Sí. Hola, Hola, Marta. es que llevaba un ratito aquí, pero me habíais dejado en el backstage. Venga, probamos ahora. Bueno, Disculpa, ¿eh? A ver si ahora va bien. A ver. Bueno, pues retomo donde estaba. Simplemente estaba comentando, comparto pantalla por si alguien no conoce de lo que voy a hablar o alguien no ha oído hablar de esta agenda. Esto es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han aprobado por todos los países que conforman las Naciones Unidas y que es esa hoja de ruta de la que disponemos los países, las instituciones y las personas para dotarnos de un plan de tareas y metas para lograr ese futuro sostenible, ¿no? Simplemente lo quería compartir por si alguna persona pues, no conocía esto y no quiero hablar sin que la gente sepa de qué se trata. Bueno, pues mi organización nace en España para promover esta agenda que os acabo de enseñar, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que cubren, digamos, todos los aspectos de la sostenibilidad en sus dimensiones social, económica, medioambiental y de gobernanza y van desde lograr en el año 2030 erradicar el hambre hasta lograr la igualdad de género, conseguir comunidades y ciudades sostenibles, trabajo decente, sociedades pacíficas. Es decir, es una hoja de ruta que, digamos, cubre todos los retos de la humanidad para lograr una sostenibilidad en todos los ámbitos. Esta agenda se aprobó en el año 2015, hace 5 años, y mi organización, como antena de una red internacional, pues nace en España para dar a conocer esta agenda que todos los países tenemos que cumplir en el año 2030 y aplicarla en España. Entonces, desde el momento en que esta agenda se aprueba, todas las instituciones públicas y privadas se movilizan para alinearse con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que de manera abreviada se llaman ODS. Las instituciones culturales forman parte también de las instituciones que deben sumarse a este carro, ya que es una agenda muy compleja y nadie lo va a poder lograr hacer solo. Entonces, también la gente de la cultura tiene que conocerla y tiene que ver de qué manera puede contribuir a esa sostenibilidad. Y como decía al principio, pues la organización en la que trabajo, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, decide poner el foco en el sector cultural y empezar a hacer difusión sobre esta agenda para que la gente de la cultura también la conozca y de alguna manera aterrizarla al sector cultural que tiene su propio lenguaje y sus propios retos. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es traducir esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
a la cultura. En esos 17 objetivos, no sé si os habrá dado tiempo a verlo, pero es curioso, no hay un objetivo dedicado a la cultura. No hay nada específico para este sector. Por lo tanto, la cultura no es un elemento central de la Agenda de Desarrollo Sostenible y no nos podemos ver reflejados en un objetivo y unas metas concretas. Eso sí, eso no quiere decir que la gente de la cultura no estemos interpelados a participar y contribuir, simplemente que no hay un objetivo específico. Hubo una campaña en la que participó la UNESCO y muchas otras entidades internacionales que sí que lucharon para que hubiera un objetivo, no se logró y ahora pues tenemos que trabajar con esta agenda. Aunque no hay un objetivo de la cultura, creo que debemos encontrar grietas donde sí se menciona y donde sí podemos hacer aportes, pero así muy rápido. El sector cultural de alguna manera sí que puede contribuir desde dos grandes ámbitos. Por un lado, transmitiendo a través de sus contenidos, su programación, etcétera, todos los valores de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, y por otro lado también intentando hacer una praxis más sostenible, una gestión cultural más sostenible. Y en este sentido, nuestra organización no trabaja tanto en la parte artística de promover contenidos que aborden estos temas, sino que nos hemos centrado más bien en la parte institucional y de la gestión y estamos trabajando para que en las instituciones culturales se conozca pues esta perspectiva del enfoque sostenible y se alineen con la agenda. Yo creo que la agenda es muy útil también para la cultura. La verdad es que si leéis el preámbulo de este documento, que muchas veces los documentos de Naciones Unidas pueden ser muy farragosos, es muy interesante, muy inspirador y si la gente de la cultura trabajase con el espíritu de esta agenda de desarrollo sostenible, yo creo que realmente se trabajaría mucho mejor y relacionándolo con el tema de la charla de hoy, se trabajaría de una manera más colaborativa, porque esta agenda lo que nos dice es que no se pueden trabajar los objetivos de sostenibilidad de manera separada, en silos. Luchar contra el cambio climático por un lado, contra la desigualdad de género por otro, o por el trabajo decente por otro. Debemos trabajar de manera conjunta y esos 17 objetivos deben intentar lograrse de manera simultánea. No hay uno más importante que otro ni debemos priorizar uno sobre otro. Esta manera de entender el desarrollo sostenible como algo holístico y que debe abordarse de una única manera, yo creo que eso también sirve para las instituciones culturales para trabajar de una manera diferente e incluso trabajar mejor, repensar cómo estamos haciendo las cosas y abordarlo todo de manera conjunta, ¿no? Esa manera de trabajar en alianza y de una manera holística de la agenda a mí me ha resultado muy inspiradora también a la hora de abordar cualquier proyecto. Bueno, pues básicamente, como os decía, desde la parte de la cultura podríamos trabajar esos dos ámbitos y para terminar voy a compartir algunas herramientas y espacios donde la gente de la cultura puede conectar para aprender cómo adoptar ese enfoque sostenible. Para esto voy a volver a compartir mi pantalla. Y voy a compartir con vosotros algunas iniciativas concretas de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible que hemos desarrollado para implementar la sostenibilidad en el sector cultural y creativo. El primer paso que dimos fue, en primer lugar, comprometer al sector, que la gente conociera qué es el desarrollo sostenible, qué es esta agenda y comprometerse con una declaración de compromiso. Este documento, este manifiesto, se lanzó hace un par de años en el marco de unas jornadas que organizamos en el Instituto Cervantes y como veis en la pantalla, pues nuestra embajadora Maribel Verdú la leyó y actualmente pues más de 500 personas e instituciones culturales la han firmado. Yo creo que esto es el primer paso para empezar con el tema de la sostenibilidad. Marta, te corto otra vez. No se está viendo lo que estás compartiendo. ¿Quieres me lo pasas y luego al final lo ponemos? Bueno, no pasa nada, lo comento de palabra. Sí, pues si no, si no luego me lo pasas y lo compartí yo desde aquí, ¿vale? Vale, sí, no hay problema. Yo creo que no es necesario.
La segunda, pero antes os he compartido y sí que lo veíais vosotros, ¿no? No, no se ha visto. Cuando hemos hecho la prueba, perdonad. A ver, voy a intentarlo una vez más. ¿Lo Vale. veis ahora? No. No, bueno, pues nada, cosas del directo. Lo Ya, dejamos si quieres, así. si no me lo pasas y lo pongo luego, no hay problema. Vale, no pasa nada. Bueno, entonces, como os decía, en primer lugar, comprometernos. Hemos creado este manifiesto que os invito a todas las personas que estéis escuchando esto a firmarlo. En segundo lugar, formar, porque las personas del sector cultural tienen una necesidad muy grande en formación en temas de desarrollo sostenible. No ha habido prácticamente cursos y formaciones, encuentros en torno a este tema. Entonces, nuestra red tiene una universidad online con cursos gratuitos sobre desarrollo sostenible. Se llama la Academia de los ODS. Si lo buscáis en Google, se llama The SDG Academy, la Sustainable Development Goals Academy. Y tenéis ahí cursos gratuitos sobre todos los temas de la sostenibilidad que queráis. Y luego, a continuación, pensamos que valía la pena crear espacios para donde aprender, conectar y colaborar, porque vemos que la gente está muy, muy separada y muy sola. Y el tema de la sostenibilidad nadie puede hacerlo solo. Entonces, desde hace 4 años organizamos unas jornadas anuales cuyos vídeos están disponibles en nuestra página web y hay pues algunas charlas magistrales y debates en torno a la aportación de la cultura al desarrollo sostenible que, bueno, valen muchísimo la pena ver. Y bueno, este año por la pandemia no las organizamos, pero a ver si en el 2021, aunque sean en formato virtual, podemos hacerlas. Fue muy interesante estas jornadas, que en las últimas creamos una última sesión de grupos de trabajo sectoriales por los subsectores de la cultura y organizamos a los participantes por sectores de visuales, escénicas, musicales, etcétera, y fue, bueno, pues una oportunidad buenísima para conectar a gente de sectores parecidos para ver qué se estaba haciendo, ¿no? Y a raíz de esos grupos de trabajo han salido más cosas. Por último, también comentar que hemos hecho una página web que se llama culturasostenible.org. Esta es una web que también salió a partir del grupo de trabajo que montamos sobre cultura sostenible hace 3 años con gestores culturales de España interesados en estos temas. Y bueno, hemos intentado ofrecer como la primera web que reúna todos los recursos que existen sobre desarrollo sostenible y cultura, vídeos de jornadas, formación, lo que se está diciendo en las redes sociales y bueno, os invito a, no sé si Jorge puedes ponerlo en el chat, el link a esta página web. Sí, lo acabo de poner, sí. Fenomenal, para que la gente pueda verla. No me voy a entretener mucho, pero bueno, ahí tenéis el manifiesto de la cultura que os decía, os podéis hacer un autotest de cuánto de sostenible eres y bueno, muchas más ideas. Y luego, por último, lo más reciente es que hemos creado una comunidad de conocimiento y práctica en torno a los temas de cultura y desarrollo sostenible. Un grupo de trabajo, sobre todo de personas relacionadas con el ámbito universitario, para dotar también de un cuerpo teórico a todos estos temas, porque no había prácticamente nada escrito en castellano sobre las relaciones entre cultura, arte y desarrollo sostenible. Y entonces hace unos meses sacamos una publicación con artículos pues, muy variopintos sobre sostenibilidad en museos, en el patrimonio, bueno, y muchos otros temas que también os invito a descargar, es gratuita. Y ahora mismo estamos preparando y dentro de unas semanas vamos a publicar una guía de cómo empezar con la Agenda 2030 en la cultura. Una guía práctica sobre cuál es la contribución de la cultura a esta agenda de sostenibilidad y cómo podemos, digamos, integrar la Agenda 2030 en nuestro trabajo como gestores culturales o profesionales de la cultura. Muy importante, como has dicho al principio, Jorge, y lo ha recalcado también Adriana, todo lo que hacemos lo hacemos en alianza, de manera colaborativa. REDS no es una consultora, es una asociación sin ánimo de lucro que nace de un proyecto de Naciones Unidas y lo que queremos hacer es facilitar e impulsar la acción y el desarrollo de herramientas prácticas. O sea que todo lo que os he explicado
Lo hacemos siempre en colaboración con muchas otras instituciones y mucha generosidad por parte de muchas personas de la cultura interesadas en llevar esto adelante. Yo creo que casi me voy a parar aquí. Siempre termino mis charlas dando algunas orientaciones sobre qué podemos hacer, ¿no? Que muchas personas te dicen, pero ¿yo qué puedo hacer para ser más sostenible en mi día a día? Pues, bueno, es difícil. En el mundo de la cultura cada uno tiene sus problemáticas, pero yo diría, para terminar, ideas prácticas para pasar a la acción y empezar a ser sostenible. Adoptar ese enfoque sostenible en todo. Si tenéis la paciencia de leeros el preámbulo de la Agenda 2030 para entender cuál es el concepto, pues poner los gafas de la sostenibilidad en todo y cuestionarnos si lo que estamos haciendo creemos que es o no sostenible. Intentemos contratar proveedores sostenibles, añadir cláusulas a los concursos y licitaciones que saquemos. Vale la pena formar parte de grupos de trabajo en los que se trabaje de manera conjunta estos temas y aprendamos con otras personas y no estar solos. El que pueda, formarse o formar a sus equipos si tiene la posibilidad. Crear alianzas. No nos quedemos solos haciendo nuestro trabajito en silo, sino intentemos ampliar miras y no solo con gente de la cultura, sino con muchos otros ámbitos de la universidad, de la ciencia, que nos pueden aportar otras visiones. Os invito a firmar la declaración, este manifiesto de la cultura que os decía, a pensar en incluir estas temáticas en la programación de las actividades y a comunicar lo que ya estáis haciendo, finalmente, aunque sea poco. A veces no queremos decir lo que hacemos por miedo a que nos critiquen o que nos señalen sobre esas cosas que no estamos haciendo, pero yo creo que todos debemos empezar a comunicar lo que estemos haciendo, sea poco o mucho, y ser una inspiración para los que están en el camino. Con esto, nada, este es mi lanzamiento a la acción, mi llamada a la acción a las personas que estéis escuchando la charla y si queréis luego comentamos más cosas en la parte de debate. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta, por todo lo que nos has explicado. Nos has adelantado también ahí proyectos nuevos súper interesantes, algunos que ya conocíamos. Esperamos, como has dicho, que las jornadas que organizabais cada año pues, se puedan volver a realizar. La verdad es que sí que es verdad que son muy interesantes y sobre todo la parte final que comentabas de como los grupos de trabajo que se fomentaron alianzas y demás, doy fe de ello. Estuve allí presente y la que Fíjate que funcionó aquí súper bien. mismo tenemos a Adriana y a Juan, que precisamente nos hemos conocido en estos ámbitos de juntarnos en estos espacios de conexión, ¿no? Adriana, que la conocí porque la invité a las últimas jornadas, y Juan, que es parte del grupo de gestores culturales del Grupo de Cultura Sostenible y que además, gracias a la Fundación Voces, fue posible esta web de cultura sostenible porque pues colaboraron financiándola y ayudando en los contenidos y todo. O sea que yo también doy fe de que al final todos estos espacios nos han conectado para muy bien y nos seguimos unos a otros. Sí, desde luego. Pues mira, nada, hablando de Juan, a que yo también conocí allí, le cedemos la palabra. Adelante, Juan. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa porque, como decía Marta, estos espacios de encuentro, de conversación y de reflexión creo que nos sirven a todos para mejorar en el día a día y nos sirven un poco para animarnos en el sentido de que sabemos de que tiene sentido y que poco a poco lo que nos vayan enseñando unas personas y otras, pues en la medida de lo posible lo podremos aplicar a nuestro ámbito más concreto y bueno, pues iremos creciendo en esa idea de la sostenibilidad que también comparto esa visión de que es una sostenibilidad holística donde lo medioambiental es crucial, donde lo social también tiene que ser un punto central y donde al final la parte económica también lo es, ¿no? Como decía Jorge al principio de la presentación con respecto a mí, yo en este momento comparto dos ámbitos de trabajo, un ámbito como consultor en Grupo GESOR, en una empresa que se llama Sector 3, que trata de abordar la sostenibilidad y en buena medida
desde el punto de vista económico, ayuda a que las empresas se fortalezcan, que las organizaciones se fortalezcan, crezcan y entiendan que si no son sostenibles desde el punto de vista económico, todos los esfuerzos al final pueden quedar en nada porque la organización no sobrevivirá. Y luego el trabajo que también hago en la Fundación Voces, que como decía Jorge, promueve la cultura y el arte como una estrategia para el desarrollo humano sostenible, ¿no? Esas dos visiones me ayudan a tratar de tener siempre presente pues la triple dimensión de la sostenibilidad y me ayudan a valorar la importancia que tiene el arte y la cultura como motor, en buena medida, de esa transformación, de ese cambio de mentalidades, de esa concienciación que permite que las personas y las instituciones poco a poco vayan incorporando en su vida de forma práctica, como decía Marta, también la sostenibilidad, ¿no? La Fundación Voces nació en el año 2010. En principio, muy centrada en trabajo en cooperación internacional de desarrollo, cooperación cultural. Hemos trabajado en muchísimos países, pero también nos dimos cuenta que tenía sentido trabajar en territorios vulnerables en España, que como consecuencia de la crisis económica que se produjo en aquel momento, pues requerían de nuestra solidaridad, de nuestro apoyo y de nuestra implicación, ¿no? El primer trabajo que hicimos prácticamente fue con la comunidad de Cambacuá en Paraguay. Es una comunidad afrodescendiente muy invisibilizada en Paraguay. En Paraguay, cerca de un 4% de la población es afrodescendiente, sin embargo, tiene muy poca visibilidad social, ¿no? En los libros de texto no se habla de esta comunidad, en la historia de Paraguay nunca están presentes, nunca digamos que tienen el sitio que se merecen en la sociedad paraguaya, ¿no? Ellos, en un momento determinado, se plantearon que su singularidad cultural se podía convertir en una oportunidad para darse a conocer y montaron un festival de candombe, de música tradicional africana, afrodescendiente, en Asunción, y poco a poco fue creciendo, poco a poco fue creciendo y se convirtió en un espacio de referencia cultural donde muchas personas iban allí a disfrutar de la buena música, pero a la vez eran capaces de conocer cómo vivía esa comunidad, eran capaces de conocer sus preocupaciones, cómo se sentían discriminadas y también pues fueron poco a poco conociendo esas nuevas realidades, ¿no? También en otro viaje que tuvimos la oportunidad de hacer a Kibera, uno de los suburbios más grandes de Nairobi, nos encontramos con un festival de música, un festival de cine, perdón, que nos pareció maravilloso, creado por la comunidad. La comunidad elegía las películas, la comunidad se implicaba en la parte de la producción y desde ahí pues también rompieron estereotipos, rompieron la visión de que los slums, de que los suburbios eran zonas de criminales, zonas digamos, no de pobreza, porque evidentemente son zonas de mucha exclusión y donde muchos derechos son vulnerables como consecuencia de la falta de oportunidades, pero no era gente, digamos, no eran criminales, no eran mafiosos. Entonces, bueno, el festival de Kibera sirvió para articularles como comunidad, les sirvió para disfrutar de la cultura y también para visibilizar las cuestiones que tenían pendientes en cuanto a derechos humanos, ¿no? Esas dos realidades nos acercaron a Cañada Real, que es el lugar donde desde hace muchos años la Fundación está interviniendo, y desde hace 5 años pusimos en marcha un festival inicialmente de cine y luego un festival de las artes y de la cultura. Cañada Real, bueno, justamente ahora lamentablemente está muy presente en los medios de comunicación porque hace 100 días que no tienen luz eléctrica, que el suministro eléctrico ha sido cortado por razones que no
No podría explicar con detalle porque ocuparía demasiado tiempo, pero en cualquier caso se ha producido una clara vulneración de los derechos de 8.000 personas que viven en Cañada Real, solo a 15 kilómetros de Madrid, y donde, muchas veces se encuentran con que no tienen, obviamente, acceso a la cultura, no hay ningún centro cultural cerca, no hay ninguna posibilidad de disfrutar de la cultura en ese barrio en construcción, donde digamos que tampoco tienen, en muchos casos, luz eléctrica como en este, donde además hay muchos estereotipos que igual que en Kibera, funcionan y se les relaciona fundamentalmente con el tráfico de la droga, con la criminalidad en Madrid, y eso es absolutamente injusto. Como decía, la Cañada Real son 16 kilómetros. En 1 kilómetro sí que hay un foco de venta de drogas, un foco de venta importante, pero los otros 15 kilómetros son comunidades que viven todo lo dignamente que pueden, con pocos recursos en muchas ocasiones, pero que tratan de vivir con toda la normalidad del mundo, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que la cultura y la cultura sostenible, además, podía contribuir a generar espacios de promoción de la cultura, de promoción del derecho a la cultura, tanto como espectadores, tanto como audiencia que disfruta de espectáculos que pueden llegar a Cañada Real y que pueden ser objeto de interés para esta gente. Hemos programado teatro de Alba Flores, hemos programado música clásica, hemos programado danza, películas de cine, etcétera, etcétera. También como productores de cultura, la Cañada Real es muy diversa culturalmente. Hay población gitana que son rumanos, población gitana que son portugueses, hay población árabe, hay población rumana, o sea que hay una riqueza cultural muy grande, y les hemos dado, o sea, hemos generado un espacio en el festival donde ellos también han podido producir su cultura, su arte, ¿no? Desde la parte gastronómica, la parte de la moda, la parte de la música, siempre han tenido un espacio donde crear cultura, ¿no? El segundo objetivo fue el promover espacios de convivencia más allá de las preocupaciones que en el día a día afectan mucho a Cañada Real y que quizás les vinculan mucho en lo que puede llamarse la lucha, en la pelea constante por sus derechos, ¿no? Generamos espacios donde la participación ciudadana era clave para lograr que el festival se pudiera llevar a cabo, tanto en la producción como en la selección de contenidos, como en la comunicación de lo que se hace en el festival. Se genera a partir de una red de vecinos y de vecinas que trabajan durante 6 meses para conseguir que el festival se lleve a cabo, ¿no? Y en tercer lugar, pues eso, invitar a personas de fuera de la Cañada Real a participar en esos espectáculos que pueden ser tractores, que pueden ser interesantes y que pueden permitir romper los estereotipos con respecto a lo que se vive en Cañada Real, ¿no? Entonces, una persona puede ir a ver un espectáculo de teatro, pasear por Cañada Real, tomarse una cerveza en los bares que montan los vecinos y disfrutar de una tarde o una noche muy agradable en la Cañada Real, ¿no? Conseguimos que el 20% de las personas que acudían al festival fueran de otros barrios de Madrid, ¿no? Entonces, en ese contexto, en un barrio donde quizás la gestión de los residuos sólidos, la gestión de las aguas y tal, es complicado, también entendíamos que esa dimensión medioambiental de la sostenibilidad tenía que estar presente, ¿no? Entonces, desde el primer momento, en el festival nos planteamos la no utilización de plásticos, la compensación de la huella de carbono, la gestión adecuada de los recursos para generar el menor impacto negativo posible desde el punto de vista medioambiental, ¿no? También incorporamos otras cuestiones que, como decía Marta, son importantes. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la igualdad de género. Siempre está muy presente la igualdad de género en el festival. Allí, lamentablemente, en algunos casos, parte de la población gitana, parte de la población árabe no comparte esta visión tan igualitaria de los derechos entre los hombres y las mujeres, y hemos hecho un énfasis muy importante en conseguir que eso sea así. Y bueno,
¿Y qué resultados hemos obtenido? ¿No? Pues a mí me parece significativo que durante la pandemia el chat que se había organizado para montar el festival fuera el chat más activo que los vecinos y las vecinas utilizaban como red de apoyo, como red de solidaridad. En aquel momento se hizo un especial énfasis en que la Cañada Real fuera un espacio libre de COVID porque las condiciones de hacinamiento en algunos casos, las dificultades para acceder a los centros de salud, las dificultades que muchas personas tienen para tener un acceso fácil a la sanidad por cuestiones idiomáticas, etcétera, etcétera, era muy importante preservarlo. Entonces, se fortaleció muchísimo que la gente se quedara en casa. Muchas personas que viven en Cañada Real viven de trabajos muy informales, de limpieza, de recoger chatarra, etcétera, etcétera. Entonces, esta red se convirtió en una red verdaderamente de apoyo donde los vecinos y las vecinas compartían, me sobran tomates, me sobra leche, necesito arroz, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció que la vinculación emocional que el festival generaba, la vinculación que el festival había sido capaz de articular, las vivencias compartidas del festival, habían generado unos lazos, y me gusta mucho el título de las jornadas en este sentido, lazos sostenibles que iban más allá de la organización de un festival y que se convirtieron en una red de apoyo muy importante para el festival, ¿no? Entonces, bueno, desde esa visión emocional, desde esa visión un poco de producto compartido, de proyecto asumido por la comunidad, nos parecía que el festival había sido muy importante, que el festival había tenido muy presente todas las dimensiones de la sostenibilidad desde el primer momento y que el festival se había convertido también en un recurso para que, digamos, la calidad de vida, digamos, la articulación de la comunidad en estos momentos tan duros estuviera mucho más presente, ¿no? En el 2020 hemos hecho el festival también, una situación bastante complicada, con muchos menos recursos económicos, con un interés por garantizar que la cultura fuera segura, que los espacios estuvieran libres de COVID y también con una dimensión importante hacia lo híbrido, hacia lo digital, ¿no? Hay que reconocer que esto no nos ha salido tan bien en lo que se refiere al disfrute del festival por los vecinos y vecinas de Cañada Real, y ahí hay que reconocer también que al final la brecha digital, las dificultades que muchas personas tienen para estar incluidas en este mundo virtual que se ha creado o que se ha acelerado como consecuencia de la pandemia, pues hay que tener en cuenta que eso puede generar discriminación, que puede generar dificultades y que, como decía Adriana, no hay que olvidar en ningún caso la parte presencial, ¿no? Estamos trabajando ya para que en el 2021 se pueda volver a montar el festival. Será un festival que obviamente tendrá que tener un componente híbrido porque hemos generado unos lazos interesantes con otros lugares del mundo que nos han permitido fortalecer y crecer en cuanto a contenidos, pero también tendrá que ser presencial y en eso presencial creo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Creo que nuestro festival ha ido aprendiendo mucho de otros eventos, de otras actividades y comparto la idea que también se ha suscrito aquí de seguir trabajando en red, seguir aprendiendo de buenas prácticas, saber cómo, por ejemplo, la eliminación del plástico o la gestión del agua es muy importante, pero que hay que hacerlo bien porque a veces crees que introduces una medida y esa medida, lejos de ser positiva, se convierte en algo que al final contamina más el medio ambiente o, por ejemplo, cómo trabajar para que hombres y mujeres puedan compartir espacios, puedan compartir reflexiones y puedan de alguna forma disfrutar en igualdad de la cultura. Y bueno, de todo eso tenemos que aprender, ¿no? Hace falta innovar, hace falta utilizar las nuevas tecnologías también con ese sentido catalizador, con ese sentido transformador. Y bueno, yo creo que espacios como el que está proponiendo Jorge y no solo las jornadas, sino más allá con Siberia en la cabeza, son oportunidades también que nos van a dar conocimiento, que nos van a dar oportunidades de mejorar nuestro trabajo y desde ahí pues daros las gracias y invitaros a
a la celebración del próximo festival, que seguramente será en junio del 2021. Y pues nada, yo de momento también lo dejo aquí y a vuestra disposición para las preguntas y cuestiones que puedan surgir. Pues muchas gracias, Juan, a ti y bueno, a ver si podemos ir en la siguiente edición. Ojalá así sea. Ojalá. Muchas gracias también por las palabras. Realmente una de las intenciones de Siberia en la cabeza es un poco tejer estas redes y estos contactos y alianzas que estamos aquí hablando sobre ello, todos un poco. Y creo que dándonos un poco todos a conocer y cada uno, aunque vamos todos en la misma dirección, pero cada uno en un determinado punto, creo que es súper interesante para crear alianzas y proyectos en común, que es un poco la idea también de esta jornada. Y así que, nada, vamos a dar paso ahora a Yada. Adelante, Hola. Yada. Hola. Gracias. A ver, intentaré explicar brevemente mi recorrido, espero de no perderme mientras que lo cuento, y para llegar sobre todo a hablar de temas y tendencias que he podido individuar a partir de mi experiencia personal, y estoy muy contenta, la verdad, que muchos de que os hablaré después han sido introducido también por los demás participantes. Así que creo que esto también es una buena señal, ¿no?, de que vamos un poco, cada uno por su camino, pero con temas que recurren, ¿no?, un poco. Yo empecé a investigar el tema de la sostenibilidad hace más de 10 años, porque en 2010 empecé a escribir mi tesis de máster que iba sobre eventos sostenibles, analizando el caso de las Olimpiadas de Londres. Y justo terminado el máster, me habían convocado para formar parte del equipo de sostenibilidad para la candidatura de Roma a las Olimpiadas de 2020, que desafortunadamente la candidatura se retiró, así que mi primera experiencia como consultora en el mundo de la sostenibilidad no fue gran cosa, pero sí que tengo que decir que participé en algunos proyectos, sobre todo en el área del turismo. Pero la verdad es que en aquella época sí que había interés, puede ser sobre todo por parte ahora estoy hablando sobre todo de Italia, porque es donde vivía entonces, había interés por parte de grandes eventos o por el sector turístico hacia los temas de la sostenibilidad, y como han repetido antes, sostenibilidad siempre entendida en su visión a 360 grados, aunque también con enfoques particular en la dimensión medioambiental. Pero esto sí que se quedaba más, sobre todo por parte de grandes eventos, sector turístico. La cultura en aquel entonces no estaba aún tan, puede ser, concienciada, ¿no?, en este ámbito. Y decimos que la idea, voy un poco más adelante, en 2015 estaba además ayudando Nuria y Pepe de Ecoevent, que además les saludo si están siguiendo el debate, que son también compañeros de Stage, que es una realidad que un poco más adelante. Le estaba ayudando a coordinar los voluntarios del área de sostenibilidad, y allí conozco por casualidad a la socia, la cofundadora de esta idea, que es Chloe Sustainability. Y fue muy interesante porque teníamos perfiles muy complementarios. Ella viene más de la ingeniería ambiental, yo más de la gestión cultural, y así juntamos nuestras ideas, pero esto fue en 2015 y nuestros primeros proyectos de verdad importantes en 2018. Así que tuvimos una gestación bastante lenta de este proyecto de consultoría. Y esto lo digo sobre todo porque creo que, he dicho antes, ¿no?, el interés para la sostenibilidad en el sector cultural, que también lo comentó antes Marta, me parece, que ha empezado de verdad a ser evidente solo en los últimos años. Entonces, eso es algo que ha requerido un tiempo para desarrollarse. Aparte de eso, en 2016 llego a Barcelona y empiezo mi doctorado en la UB, después de haber sido jefe de investigación en el Observatorio del Espectáculo de la región Emilia-Romagna en Italia. Y mi doctorado justamente pretende investigar las estrategias de sostenibilidad ambiental en los festivales de música en distintos países de Europa, concretamente España, países nórdicos e Italia. Y a partir de aquel momento me he ido incorporando en varios proyectos de la universidad, así que tengo que decir que buena parte de mi trabajo no va solo en la parte de Chloe Sustainability, que es la consultoría, sino también en el trabajo en la universidad.
Por un lado, soy investigadora y project manager en tres proyectos europeos, pero también he trabajado en otros proyectos europeos del sector cultural antes y de investigación cultural. Soy también coordinadora de grados semipresencial en producción y gestión de espectáculos y festivales de la UB, pero también trabajo como docente universitaria dentro del programa de gestión cultural de la UB, pero también fuera. Por ejemplo, me invitaron el año pasado en Noruega, y entre las varias asignaturas que doy hay sostenibilidad de la cultura y sostenibilidad de los eventos culturales. Entonces, yo tengo que decir de mi experiencia personal que en los programas de gestión cultural de las universidades sí que se está empezando a incluir la sostenibilidad en los programas, en los cursos. Y entonces, probablemente aquí el problema es que no, como universidades no lo estamos haciendo lo suficientemente visible, ¿no? Y es por eso que se desconoce un poco ese trabajo que yo ahora estoy hablando de la Universidad de Barcelona, pero conozco también de cursos que se están haciendo en Galicia o en Cádiz. Es decir, que es algo que sí que se está empezando en los últimos años a integrar también en los currículos de las universidades, y esto sobre todo en los currículos de los programas de gestión cultural, que es esto lo más importante, porque normalmente este era un ámbito relegado, decimos, a las ciencias ambientales o ingenierías medioambientales, biología, etcétera, ¿no? Como has dicho, Jorge, antes, sí, soy también asesora ambiental certificada por Greener Festival, entonces evalúo un poco la sostenibilidad ambiental de eventos y festivales. Y cosa muy importante que he comentado antes y que quiero un poco explicar más en profundidad es que soy miembro, como Chloe Sustainability, de esta red que se acaba de crear muy recientemente aquí en España, que se llama Stage. Y es básicamente una red de profesionales, sobre todo con un enfoque particular en el sector de los eventos sostenibles, y que estamos empezando a trabajar en distintas líneas. Claro, tenemos la parte de divulgación, ¿no? Que es la parte más importante, ¿no?, de las redes en este sentido, pero también un poco de reconocimiento de esta profesión, que es la profesión, ¿no?, de las personas que trabajan, que es una profesión que podemos decir reciente, relativamente reciente, porque en realidad mis compañeros de Stage hace muchos años que trabajan en este ámbito, pero sí que puede ser que no sea muy reconocida como profesión. Entonces, interesante también decir, aquí para ayudaros, para dar nuestros conocimientos, compartir nuestros conocimientos, y creo que esto es, como han dicho los demás participantes antes, lo de las redes es fundamental, y lo volveré a repetir también, ¿no? Compartir experiencia, compartir conocimientos es lo que tenemos que hacer hoy en día. A nivel de sustainability, ahora mismo estamos trabajando en distintos proyectos. Hablaré muy brevemente de uno en particular. Acabamos de empezar con la Asociación de Festivales de Música y Gaberas y Asociados sobre el tema del impacto socioeconómico de los festivales de música, de un grupo de trabajo que mezcla, por un lado, los expertos provenientes de consultorías o universidades que han estudiado este tema del impacto socioeconómico, por otro lado, los festivales con su realidad, ¿no?, la realidad que tienen de recopilación y medición de este tipo de temas. Entonces, hacer una reflexión y intentar encontrar unos indicadores en este sentido. Y esta colaboración ha nacido justamente por una colaboración previa, porque habíamos colaborado en la redacción de un documento que no sé si probablemente vosotros lo conocéis, pero quien nos escucha no sé si lo conoce. Es un documento interesante que se publicó hace unos pocos meses, que es el Plan de Acción para la Adaptación de los Festivales de Música a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, es muy importante lo que decía, ¿no?, Marta antes, de cómo estos objetivos de desarrollo sostenible se pueden adaptar en el mundo cultural, y en este caso se hizo una propuesta muy concreta
para el sector de los festivales de música. En nuestro caso en particular, yo colaboré en el desarrollo de los contenidos del ODS 8, que es el ODS del trabajo decente y del crecimiento económico, pero sí que tengo que decir que fue una iniciativa muy interesante porque se intentó reunir diferentes actores, desde universidades, consultorías, organizaciones, todos los actores que podrían aportar su granito de arena, ¿no?, en esta conversación, que es la conversación de cómo podemos, como sector cultural, en este caso, como el sector de los festivales de música, adaptarnos a esta Agenda 2030, ¿no? Entonces, yo creo que esto fue un trabajo muy, muy útil y de ahí, por ejemplo, generó esta consultoría que estamos teniendo ahora. Además, trabajamos muchísimo con los programas de formación. Por ejemplo, una de las próximas formaciones que tendremos es para un proyecto europeo que se llama Travesía y es para profesionales del circo franceses y españoles. Está financiado por los fondos de Interreg. Es un proyecto europeo. Y en este caso, por ejemplo, nos de tratar el tema de cómo descarbonizar el sector del circo, tomando en cuenta las perspectivas de los distintos agentes involucrados. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las formaciones que haremos próximamente los días 3 y 4 de mayo. Bueno, por decir que a partir de estas experiencias, lo que quería decir un poco para dar una idea que seguramente estamos trabajando distintos ámbitos y desde la universidad, la consultoría, etcétera, pero que sí que hay unos temas que creo que recurren y que que he podido observar de esta experiencia personal, ¿no? Primero, vuelvo a repetir que desde que empecé a profundizar mis conocimientos en el ámbito de la sostenibilidad en el sector cultural, he visto un cambio muy fuerte y positivo a nivel de interés hacia el tema de la sostenibilidad. Yo creo que hace 10 años casi no se hablaba del tema y hoy, y en particular en este pasado 2020, hemos visto un aumento de personas y organizaciones interesadas en el tema. Entonces, estoy de acuerdo con Marta, que antes hablaba del empujón un poco, ¿no?, de la pandemia, y creo que esto ha sido ocasionado también por la creación de una oportunidad de reflexión que antes los organizadores culturales no tenían porque estaban metidos en el día a día, ¿no?, de correr detrás de las fechas, de los deberes, de las cosas que se tienen que hacer. Y este año decimos que, por un lado, como muchas crisis hacen, ¿no?, ha representado una ocasión para volver a repensar, ¿no?, todo lo que hemos hecho hasta ahora, y posiblemente esto ha causado también positivamente que haya surgido este interés, ¿no?, para los temas de la sostenibilidad. Otro tema que veo que se está trabajando mucho, y también lo ha introducido Adriana antes, es el tema de la evaluación de impactos. Se siente mucho la exigencia de evaluar los impactos desde una perspectiva holística, ¿no? Entonces, que no tome solo en cuenta los impactos económicos, sino también ambientales, impactos sociales, impactos culturales, y claramente la parte de intangibles es siempre la parte más difícil, ¿no?, de medir. Y en ese sentido, yo veo muchos proyectos que están yendo en esta dirección, y en particular ahora mismo en uno de los proyectos europeos en que trabajo como investigadoras, que se llama MESOC, es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020, sí que estamos trabajando precisamente cómo individuar variables y indicadores que puedan medir esta transformación social en los proyectos culturales en distintas ciudades europeas. Entonces tenemos esta visión doble de, por un lado, ver qué se hace en la realidad y en estos proyectos reales de la cultura con impacto social que se hacen en las distintas ciudades europeas que estamos analizando. Y por otro lado, Se ha quedado congelada ya la imagen.
Yada la se ha quedado congelada, me parece. teoría. A ver si... No. A ver si Yada podemos retomarlo para que termine su exposición. A ver si está por aquí. No. Ahora Bueno, no. mientras... A ver, hola. Hola, Yada, ¿nos oyes? Bueno, vamos a ver si consigue conectarse y termina lo que estaba comentando. Y bueno, mientras tanto, en realidad nos hemos ido ya a las 8:20, entonces nos quedarían unos 10 minutos aproximadamente por si hay alguna cuestión, alguna pregunta o, eh, a ver, dice Yada que está, pero no se conecta. ¿Nos oyes? No, no, de momento no conecta. Bueno, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, ahora la podéis formular en el chat y, a ver. Que me dice que sí que está, pero no aparece. Si quieres ya da salte y vuelve a entrar, a ver si así conecta. A ver, ahora, hola, Ahora sí, ¿no? ahora muy bien. Bueno, probablemente sí hay algún problema de conexión. Bueno, voy rápido, que he visto que no tenemos tiempo, pero sí que remarcar la idea que tenemos una exigencia de crear redes, poner en común los conocimientos, como han dicho también los compañeros antes, que es muy importante. Yo creo que se están haciendo, el futuro es más colaborativo más que nunca y lo ideal será llegar en un día a crear comunidades de conocimiento transnacionales, pero también ahora es importante empezar a trabajar a nivel local y nacional y después ampliar también este enfoque, pero eso, tenía otros puntos también, pero como he visto no tenemos tiempo, así que adelante y, y pasamos a las preguntas. Bueno, a ver, muchas gracias, Yada. Nada, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat ahora en estos momentos. Yo, mientras tanto, sí que me he ido anotando algunas ideas que me han gustado mucho. Si no hay preguntas, también podemos cerrar con una conclusión cada uno un poquillo de todo lo que hemos hablado y hacia dónde podemos dirigirnos pues, en los próximos meses, próximos años, ¿no? De cara un poquito al futuro. Pero bueno, he visto y he ido notando que bueno, ya lo habéis ido comentando vosotros también, pero bueno, que todo pasa un poco por tejer lazos sostenibles, como era el título de la sesión, a crear alianzas y colaboraciones. Aquí hemos juntado a cuatro personas que trabajan en bueno, diferentes proyectos, ¿no? Pero en 4 proyectos así grandes, por así decirlo. Y aunque cada uno es bastante diferente unos de otros, al final han salido siempre las mismas, casi un poco las mismas palabras y las mismas direcciones e ideas. Entonces, pues eso, creo que el futuro, y sobre todo después de esta época que estamos pasando de COVID y demás, creo que el futuro del arte en general, porque ya no solo música, sino el arte en general, pasa por ser más sostenibles y para que esto suceda, por tejer colaboraciones y trabajar en común. Si queréis, a modo de conclusión, si mientras alguien escribe alguna pregunta, comentar algo, Adriana, empezamos por ti y para cerrar la sesión. El micro, lo tienes en mute. Vale. Ahora. Yo, bueno, creo que una de las conclusiones importantes por experiencia propia en todo este quehacer a lo largo de casi 10 años, tiene la clave para nosotros, desde nuestra experiencia, es convivir. Yo creo que la convivencia, la disposición a la convivencia, y lo digo siempre, es fundamental para generar redes, para colaborar, para co-crear.
para incorporar, para abordar los territorios de la forma más orgánica posible, es la capacidad de convivir. Yo creo que es fundamental que un proyecto disponga de esa o tenga esa disposición para a partir de allí poder generar acciones que tengan que ver con la sostenibilidad. Creo que la cultura es muy importante. El sector cultural es muy importante para el cumplimiento de los ODS, si bien es cierto que cuando se diseñaron no hay un ODS específico que esté dedicado a la cultura, sin embargo creo que es completamente transversal a lo largo de los 17 objetivos. Creo que solo la cultura puede funcionar como un vehículo eficiente porque tiene el sector contiene la suficiente sensibilidad como para poder concientizar en relación al resto de los ODS, de los objetivos, ¿no? Así que básicamente yo diría eso, creo que y concluir sobre todo con eso, me gustaría dejarlo allí, que convivir para mí es una respuesta fundamental a la hora, bien sea para trasladarlo al sector musical, al sector cultural. Si bien es cierto, muchas veces diseñamos, como hemos hecho nosotros en oportunidades, cajas de herramientas y para poder aplicar de alguna forma la traducción de cultura a los ODS o los ODS desde la perspectiva de la cultura. Creo que esa capacidad de convivencia es la única que permite realmente interiorizar esos objetivos, interiorizar las intenciones y ser capaces de convertir en sostenibles nuestros proyectos, pero también nuestras organizaciones, porque creo que para que haya proyectos sostenibles es muy importante que las organizaciones tengan ese sentimiento de convivir y tengan la capacidad de ser sostenibles. Pues muchas gracias, Adriana. Y además, una de las cosas que yo sí que me he anotado de lo que nos has explicado de Exit Music en Setúbal, que también tiene cierta relación con lo que trabaja Juan, es la colaboración súper importante, ya no solo de las instituciones, sino también de la propia ciudad, en tu caso, como participante del festival. Y Sí. en el caso de Juan, no solo directamente la ciudad, sino me ha llamado muchísimo la atención, las propias personas son las que organizaban sus propias actividades, o sea, actúan realmente ellos como organizadores de su propio festival, ¿no, Juan? Sí, sí, absolutamente. O sea, la participación vecinal, la participación ciudadana, en nuestro caso es clave para que se produzca esa apropiación cultural, ¿no? Para que realmente se convierta en una plataforma de convivencia, como decía Adrián, una plataforma de intercambio, un espacio donde comunidades que conviven en un territorio, pero que al final no conviven en el día a día en la resolución de los problemas que les afectan, como puede ser la luz, como puede ser la educación de sus hijos e hijas, al final, gracias al festival, se encuentran, disfrutan. Yo creo que hay un componente muy importante que también es lo emocional, que yo creo que la cultura aporta a la cualidad humana la capacidad de emocionarse juntos, y creo que eso es fundamental para trabajar conjuntamente, ¿no? Cuando has compartido, cuando has convivido, cuando te has emocionado de una forma compartida, te sientes más partícipe de un proyecto, ¿no? Y yo creo que el gran proyecto de la Agenda 2030 requiere de investigación, requiere de estudios, requiere de herramientas, requiere de muchas cosas, pero también requiere de la emoción compartida de toda la ciudadanía, que crea firmemente que este es un proyecto por el que merece la pena luchar, por el que merece la pena comprometerse y que exigirá renuncias, ¿no? Yo creo que cuando hemos trabajado con Marta en la plataforma, el binomio muchas veces que se producía cuando tienes que cambiar de materiales o cuando tienes que cambiar de tal, a veces significaba renunciar a algunas cosas en beneficio de otras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Agenda 2030 significa cambios en nuestro estilo de vida, significa cambios en algunas cuestiones, y eso solo se podrá producir si hay una visión compartida de que la sociedad tiene que avanzar hacia ahí, de que la sostenibilidad pasa por esa sostenibilidad económica, ambiental y social,
y un proyecto en común también se basa, entre otras cosas, en la emoción, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me gustaría dejar aquí, que es una suerte que aquí nos hayamos emocionado nosotros, que es una suerte y ojalá la gente que ha compartido con nosotros esta charla también se haya emocionado y que desde ahí podamos seguir tejiendo lazos sostenibles, ¿no? Muy bien, pues Marta, un poco por conexión con lo que comentaba Juan, y me parece también súper interesante tu figura, ¿no? Dónde desarrolla vuestra labor por ese contraste, ¿no? Desde la parte más abajo de la organización de un acto cultural sostenible hasta la parte más arriba, digamos, más institucional, ¿no? Es súper necesario esa conexión, ¿no? Sí, además, sobre todo porque es fundamental también cambios en las políticas públicas. Bueno, mi instrumento de trabajo es la Agenda 2030, que es un documento, digamos, político, ¿no? Pero luego eso hay que aterrizarlo. Entonces, mi organización intenta hacer ese puente, porque es que desde lo que es una gran agenda hasta lo que es, como dices tú, desarrollar un proyecto de manera sostenible, es complicado. Entonces, yo como conclusión es que estoy muy de acuerdo en lo que han dicho ya Adriana y Juan, no puedo añadir mucho más a lo que han dicho, solo, digamos, mi deseo sería que, como también ha comentado Yada, que en este año que hemos podido tener, no tanto de reflexión, que hemos sido todos locos con trabajos, pero es verdad que no teníamos tantos plazos de montajes, de producciones y cosas así físicas, que haya servido para una pequeña reflexión, un punto de inflexión para pensar cómo estamos haciendo las cosas, no volver a lo de antes. Ha sido una hora o nunca y aprovechemos esta oportunidad, por favor, para cambiar. Y también suscribir lo que ha dicho Juan, es que la cultura es el vehículo para las emociones y quizás el instrumento más potente que tenemos para difundir, ¿no? y canalizar el mensaje de la sostenibilidad. No puedo decir más que lo que ya han dicho Sí, los no, compañeros de mesa. totalmente de acuerdo, Marta, la verdad, contigo y con el resto de compañeros. Y en el caso de Yada, lo que le quería preguntar un poco también, aparte de la conclusión que ella misma pueda o quiera darnos, claro, en este momento en el que está todo tan parado y que vosotros actuáis, bueno, nos has explicado numerosos proyectos en los que estás, ¿no? Pero digamos que la idea un poco final también es ese aporte a que los eventos sean más sostenibles. Eso, ¿a qué futuro, bueno, qué presente tenéis y qué futuro le veis a cómo estamos ahora mismo? Bueno, he dicho ya antes que estoy muy contenta, no claramente por la situación en la que estamos, pero sí que estoy contenta en ver un cambio en la mentalidad de las organizaciones. Y tengo que decir que yo tengo una visión personal en este sentido, que para mí los eventos o serán sostenibles o no serán. Es decir, que para mí el futuro tiene que ir hasta que cualquier evento que se quiera organizar tenga que tener unos requisitos mínimos de sostenibilidad. Sentido que esto para mí es lo que tenemos que esperar para un futuro. Y esto claramente necesita todo un trabajo que es lo que han dicho también antes, compartir visión, también de qué entendemos por evento sostenible o cultura sostenible, que esto ya es un punto muy difícil. Compartir conocimiento científico y, de una parte, tener también una regulación a distintos niveles de gobierno, pero seguramente si regulamentamos los eventos, tendremos que, por un lado, esto tiene que tener una normativa de regulamentación, por otro lado, se tiene que incentivar a través de incentivos o fondos que puedan permitir o favorecer esta transición hacia la sostenibilidad. Yo creo que con distintas medidas y el trabajo en las redes y de compartir conocimientos, sí que podemos llegar a un futuro donde el requisito mínimo para organizar un evento es que sentido que no existirán ya los eventos no sostenibles, o por lo menos habrán distintos grados de sostenibilidad, pero que yo lo que espero de verdad es que se cumplan con requisitos mínimos para la organización de eventos. Pues yo opino un poco como tú.
La frase un poco que has dicho de los eventos serán sostenibles o no serán, creo que también va a ir por ahí, tiene que ir por ahí. Y bueno, no sé, me quedo un poco con todas las conclusiones de todos vosotros y que si os parece bien, vamos a dar por concluida la sesión. Os agradezco mucho vuestra participación, vuestro tiempo. Me ha resultado súper interesante todo lo que nos habéis explicado y contado, cada uno en sus proyectos. Y nada, daros las gracias. La jornada queda grabada, queda registrada, la subiremos también a nuestra web. Está pasando por aquí debajo toda la retransmisión en siberialacabeza.com. Y os emplazamos al martes 26 de enero, donde tendremos la segunda jornada que se centrará en moda sostenible. Y bueno, podéis encontrar toda la información en la página web también, en nuestras redes sociales. Así que nada, Adriana, Juan, Marta, Yada, muchísimas gracias. Gracias. Y Gracias. cuidaros, hablamos, hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos, gracias. Saludos. Adiós.